Bienvenidos y bienvenidas a Bajo un mismo techo, un programa para conversar sobre cómo construimos un país donde todos tengan un lugar para vivir. Bueno, bienvenidas y bienvenidos todos a esta edición especial de nuestro podcast Bajo un mismo techo. Nos encontramos hoy día en un encuentro para hablar justamente de la pobreza. Estamos acá en el encuentro Mucho Más Que No Tener, organizado por la corporación 3xI, que lleva 9 años, más de 9 años, realizando encuentros para generar diálogo en torno a aquellos problemas y temas que a veces nos cuesta conversar como país. Así que para comenzar el día de hoy, tenemos invitados muy especiales. Aprovecho de presentarlos. Nos acompaña en primer lugar Benito Baranda, psicólogo, un referente en temas de pobreza. Ha estado en la Fundación América Solidaria, en el Hogar de Cristo y en múltiples organizaciones e iniciativas. Y hoy día nos acompaña para conversar también sobre este gran tema. Benito, bienvenido. Muchas gracias, pues un gusto estar acá y estar contigo, con Anne, también juntos aquí conversando. Y por otro lado nos acompaña también Anne Traub. Anne es abogada, MBA, comenzó su vida profesional en el mundo privado, pero también es fundadora de una fundación, Familias Primero. Exactamente. Y ha sido también premiada como mujer líder en múltiples ocasiones. Bienvenida, Anne, también a este capítulo de Bajo un Mismo Techo. Muchas gracias y es un gusto encontrarme también con Benito en espacios así porque ya llevamos varios años en que la vida nos ha puesto un camino similar. Sí, pues. Bueno, muy bienvenidos los dos. Hoy día el tema que nos convoca en este encuentro es justamente la pobreza. Y acá traigo una cifra de que la pobreza multidimensional, ¿cierto? Nosotros sabemos que tiene distintas dimensiones para poder considerar que una persona se encuentra en una situación de pobreza. Y lo que vemos es que si bien las redes son la dimensión que menos pesa, en la última medición se ha señalado que las redes son, cuando uno lo considera de manera relativa, el factor que más pesa para que una persona esté en situación de pobreza en nuestro país. Entonces, ¿cómo ven que esas sean las dimensiones que más pesan? ¿Es algo que sorprende, no sorprende? ¿Cuánto afecta a cada una de las dimensiones de la pobreza, específicamente en Chile? ¿Y cómo creen que se puede trabajar para abordarla desde un enfoque multidimensional, considerando quizás como prioridad aquella dimensión que más pesa? ¿Benito? ¿Parto yo? Bueno, parto yo. Sí, la verdad es que la última CACEN dio cifras bien importantes sobre pobreza, porque bueno, no solamente tenemos efectivamente la pobreza multidimensional, sino que tenemos la pobreza que se concentra en las mujeres y además en las mujeres con niños. Entonces, los niños son más pobres, las mujeres son más pobres. Gracias a Dios hemos avanzado en el pilar solidario y toda la regulación en torno a los adultos mayores que ha permitido que tengan una mejor vejez. Pero está arriba de la mesa el gran tema de qué hacemos con las mujeres, sobre todo de hogares monoparentales, que ya la tienen suficientemente difícil en tener que salir a buscar recursos para poder llegar con comida a su casa. Y el tema de las redes ahí es clave, porque si una mujer logra tener mejores redes de apoyo, logra construir un entorno social en el cual apoyarse, lo más probable es que va a ser una mujer que avanza en poder salir de la pobreza. Obviamente las condiciones laborales de ellas son más inestables, entonces entra y sale, es un salto, está y no está. Eso pasa mucho en la mujer y tiene mucho que ver con el cuidado. Por ahí dicen que Anne, sí. y en ese sentido, ¿tú crees que podría ser prioritario que se impulse una ley de sala cuna universal, por ejemplo, como está en discusión hoy? La verdad es que yo creo que la sala cuna universal, más allá de la calidad de la sala cuna, y siendo yo el mundo de la educación, creo que es indispensable. O sea, la calidad también es importante, pero yo quiero ir a un punto cero. La ley de sala cuna universal cumple un objetivo súper básico, que es darle al hombre y a la mujer igualdad de oportunidades de acceso al trabajo.
¿Por qué? Porque hoy día el artículo 203 del Código del Trabajo le termina poniendo un impuesto a la contratación de la mujer. Porque cuando tienes dos personas, hombre y mujer, con iguales competencias, pero ya es la mujer 20 o más en una empresa, no cuesta lo que cuesta. No cuesta, por ejemplo, 600.000 pesos su sueldo. Cuesta 600.000 pesos más el valor de la sala cuna. Y eso pasa a ser un impuesto, y es un impuesto regresivo. ¿Por qué? Porque en el tiempo terminamos contratando menos mujeres. Perfecto. ¿Benito? Bueno, quería partir justamente por lo de la sala cuna, que me parece muy interesante lo que dice Anne. Yo he sido de los que ha presionado desde siempre de la Comisión de la Infancia para que la sala cuna sea parte de la educación general de Chile y sea pagada por los impuestos generales. Y no se le carga el trabajo. Es bien como arcaico que la mirada, ¿no es cierto?, de la sala cuna sea una mirada solo desde el trabajo. Y quien hable sea el ministro del Trabajo, no ahora, sino que siempre sea el Ministerio del Trabajo que lo lleve. Yo entiendo que tiene un impacto en el trabajo, por supuesto que sí, porque hombre y mujer pueden trabajar. Pero si tomáramos, por ejemplo, la enseñanza básica, desde el trabajo uno podría decir lo mismo, tengo un lugar donde dejar al hijo, pero ese periodo de la sala cuna, las neurociencias nos dicen que es el más importante en la vida de los seres humanos. Entonces, debería ser parte del arco educativo general pagado por los impuestos generales de Chile. Si nos interesan los niños, nos interesa la familia, que la tasa de natalidad aumente, no le carguemos a nadie, sino que los impuestos generales del país pagan eso. Yo entiendo que hoy día no es el momento, no están los recursos, pero yo creo que progresivamente Chile tiene que transitar hacia ello. Y acerca de la pobreza multidimensional, la última CACEN trajo un dato que es bueno analizarlo, que es el cruce entre la pobreza multidimensional y la pobreza por ingreso. A pesar que en la multidimensional está el trabajo, pero se hizo este cruce. Y nos señala un grupo de personas que le han llamado, las personas que elaboraron este documento, pobreza severa. Y esa pobreza severa es extremadamente complejo porque es el 6% de la población chilena. Entonces, ahí yo creo que es extremadamente importante que el Estado se articule los servicios y también con las organizaciones de la sociedad civil, porque va a ser muy complejo y la tendencia general en el mundo es a llegar a esa pobreza severa con transferencias monetarias. Y eso lo que va a hacer es lo que ocurrió en Estados Unidos, que tú vas a domesticar a las personas para que vivan de subsidios del Estado y los vas a inhabilitar. Y esa historia que hoy día sufre Estados Unidos, que la sufren muchos países, pero particularmente Estados Unidos, desde la batalla contra la pobreza en la época de Lyndon Johnson, al final les generó un grave problema a la política social de Estados Unidos, que no han podido sacárselo encima, ¿ya? De hecho, muchas de las personas, ¿no es cierto?, que viven de estos subsidios tienen trabajo en negro también, ¿ya? Y genera una distorsión en la economía y en la política pública que nos provoca daño. Y ahí yo creo que un país tan pequeño como Chile tiene que hacer un trabajo delicado de cómo llegar con oportunidades, por supuesto con transferencias. Por supuesto que las transferencias son necesarias cuando tú estás viviendo por esa extrema, pero tiene que presionar fuerte para que vaya eso de la mano de oportunidades efectivas, ¿ya? Y yo creo que ahí tenemos que trabajar toda la dimensión, y la dimensión más importante, porque es habilitante, es la vivienda, porque la vivienda te habilita a otros derechos. Es un derecho habilitante, porque te permite tener mejor salud, mejor educación, ¿no es cierto?, tener mayor seguridad para el trabajo, llegas a una casa, ¿no es cierto? Bueno, y todo eso la vivienda te lo entrega. Por eso siempre se habla que la vivienda es una urgencia. Y hoy día en Chile el foco de la vivienda deberían ser las familias con hijos, que es donde tenemos una pobreza infantil crítica. Y claro, con mucho dolor uno podría decir, no le voy a dar casa a los jóvenes, no le voy a dar casa a los más viejos, que tienen, la gran mayoría de los viejos tienen casa, sino que le voy a dar casa principalmente a las familias que es donde hay más dificultades hoy día, especialmente en la pobreza, los campamentos, pero también familias que están arrendando piezas, llegadas, que es muy compleja la vida allí. Claro. Y son las distintas formas del déficit habitacional también que nosotros vemos y que en el fondo se ha estudiado tanto, pero todavía pareciera que no le estamos dando al clavo de cómo poder priorizar a las familias más vulnerables con aquellos beneficios sociales, con los subsidios, por ejemplo, tampoco. Pareciera ser que hoy día el aparato estatal, si bien hemos mejorado mucho en poder medir mejor la pobreza y comprenderla, quizás con sus dimensiones diferentes y todo, el registro social de hogares como herramienta tiene muchas oportunidades de mejora para poder efectivamente dirigir aquellos recursos del Estado a las personas más vulnerables. Entonces ahí les pregunto derechamente, ¿ustedes creen que hay un mejor sistema
¿Cómo ven que funciona hoy el registro social de hogares para poder dirigir la ayuda a las familias que más lo necesitan? ¿Cuáles son las brechas que tenemos en eso como país? A ver, yo creo que el registro social de hogares es clave porque es el gran instrumento de focalización que tenemos. No existe otro en el fondo y efectivamente admite ciertas mejoras. Creo que es súper importante cómo usamos este registro social de hogares, porque para ciertos beneficios sociales conviene tener un grupo familiar más grande, para otros beneficios sociales más chicos. Entonces, esa foto que se toma en un día concreto, que luego a cierto tiempo se va actualizando, por supuesto, es súper importante que sea lo más rigurosa y lo más honesta posible. Creo que tenemos que preocuparnos de los niños hoy día. Si es que no nos preocupamos de la infancia, que es donde se tejen las mayores redes neuronales y donde la inversión es más rentable, donde cada peso invertido es donde más renta, en el fondo no existe inversión social más rentable que la que se hace en los primeros 6 años de vida, vamos a estar siempre reparando. Y reparar tiene 2 características: reparar es caro y reparar es doloroso. Llegar tarde duele mucho y como país debiéramos estar mucho más atentos. Yo quiero hacer una reflexión sobre el tejido social, sobre el elemento que tú nombraste. Yo creo que hoy día Chile está con un problema grave de tejido social. Lo tenemos bastante, está roto, y cuando no tienes un tejido social articulado, no están las redes de apoyo, y se empiezan a saltar los valores, nos empezamos a desconectar humanamente. Y quiero llevarlo al Transantiago, que no tiene nada que ver ni con techo ni con la vivienda. Pero cuando vemos que tenemos una evasión de cerca del 36-37%, que por cierto iba bajando porque han metido muchos recursos, cuando hay una evasión de un 37%, o sea, 37 de cada 100 personas se salta el Transantiago y no lo paga, lo que estamos diciéndole al final al otro, al del lado, es que no me importas tanto, porque tú sí pagas y yo no. Entonces, esa conducta, esa forma de vida va rompiendo las formas que tenemos de relacionarnos. Y eso hace saltar la empatía a un lugar más abajo. Y si no logramos, como país, como Chile, conectarnos con los otros, ser más empáticos, va a imperar la ley del más fuerte, que es un poco lo que está pasando hoy día. Uno va a lugares más desfavorecidos, está incrustado el narco, está metido, tiene secuestrados a los cabros y al final es la ley del más fuerte. Entonces, o empezamos a trabajar en cosas más chicas. Ustedes me dicen que tiene que ver la evasión del Transantiago. Tiene que ver, porque son señales que estamos dando de que no estamos respetándonos los unos a los otros. Y eso va generando una serie de lesiones más que van bajando un poco la moral del chileno. Entonces, yo creo que hay que hacer una invitación importante a que todos volvamos a conectarnos y que nos importe cada día que pongamos un pie en el suelo y nos levantemos, nos importa un poquito más el otro. Claro, yo creo que el bien común ahí se pone en juego. Lo mismo cuando tú adulteras la ficha del registro social de hogares. O sea, pones en juego el bien común. Y yo creo que se dio una práctica y la pandemia colaboró justamente en esa parte negativa, ¿no es cierto?, que tú tenías que vulnerar el Estado para obtener beneficios, ¿ya? Y se generó esa práctica y va a costar mucho tiempo en revertirla. Yo cuando en el Transantiago tengo siempre discusiones por las personas que lo evaden porque me enfrento y le digo, y veo a la persona que va con bienes, no se va con un celular, va con buenas zapatillas, no sé, tú lo ves, y dices, y nos subimos personas mayores con la tarjeta mayor, no sé, y tú ves personas muy modestas que pagan y ellos no pagan. Pero eso ocurre también con el acceso, por ejemplo, a una vivienda, la gratuidad, porque modifica el registro social de hogares, modificas para acceder a la gratuidad universitaria, el registro social de hogares, y eso, bueno, habla también de cómo hemos llevado adelante el desarrollo de la conciencia moral en la estructura educacional. Esa meta tan ambiciosa que se puso Chile de mejorar los estándares en matemática, no sé, en lenguaje, en lo que sea, pero el olvidarse que tienes que colaborar con que esa persona madure y que llegue a un nivel de madurez que corresponda a su edad para que pueda tener un buen discernimiento y una buena vida social. Y yo creo que ahí todavía nos falta, el voluntariado ayuda mucho en eso, porque te ayuda a ponerte en el lugar del otro y a poder modificar tu percepción de los demás y hacerte más responsable de tus actos. Tenemos que lograr que todos sean voluntarios. Entonces, claro. Acá en Techo hay un lugar para todos los que quieran. Bueno, quería aprovechar de comentarles que en el último capítulo del podcast estuvieron con nosotros Carolina Toá y Gonzalo Blumel, ambos exministros de Interior, y la conversación que tuvimos fue en torno justamente también a la pobreza y otras
otros temas que surgieron más relacionados con la política quizás. Pero justamente ahí es que quiero meterme con esta pregunta, porque en un reciente estudio que lanzó CADEM sobre la pobreza, señalaba que cuando uno le pregunta por las problemáticas más importantes del país a los chilenos y chilenas, la pobreza toma el lugar número 14. Porque hay una serie de otras problemáticas que han ido tomando el primer lugar. Por supuesto está el tema de seguridad, que es un tema que a todos los chilenos les afecta muchísimo. Pero la pobreza toma un lugar 14 y lo raro ahí es que, por otro lado, cuando se les pregunta si es que es urgente resolver la pobreza, alrededor de un 90% señala que es una problemática urgente de resolver y que incluso si el país no la resuelve en el corto plazo, limita su desarrollo y su seguridad, claro, entre otras cosas. Y además de eso, 8 de cada 10 chilenos respondían que la clase política es la principal responsable de abordar este tema. Entonces, ahí preguntarle, Carolina Toá señalaba que en algún momento, hubo un momento país en que la clase política fue la que impulsó la agenda de pobreza. ¿Qué creen ustedes en el momento país que nos encontramos hoy? Que como tú decías, con un tejido social que está tremendamente fragmentado, debilitado, en este momento en que quizás hay una crisis de confianza y también de poder cumplir con las normas. Entonces, ¿está hoy día el escenario para poder impulsar una agenda país de ese estilo, en ese sentido? Estamos en un ciclo de percepción más bien negativa de la pobreza, pareciera. ¿Está el terreno fértil para poder decir, enfrentemos la problemática de la pobreza y propongámonos que en Chile nadie se quede atrás? A ver, yo creo que el estudio que hizo CADEM, CADEM hace muy buenas evaluaciones y sabemos que tiene buenos resultados, pero cuando tú preguntas por pobreza, en realidad, claro, primero sale seguridad, primero sale empleo, primero sale crecimiento, pero son como un poco los remedios a la pobreza. Entonces, la pobreza como concepto de repente es más difícil de abordarla que cuando es la pobreza en educación, claro, en salud, en crecimiento, en trabajo, etc. Entonces ahí no es que el país esté desconectado con la pobreza, sino que está pensando en cuáles son los facilitadores para poder salir de la pobreza. Entonces, ahí como que mantendría un poco de distancia. Respecto a si la clase política es la responsable, yo creo que somos todos y cada uno de los chilenos los responsables. A todos nos toca, de una u otra forma, según nuestras posibilidades, aportar un poco más a la felicidad del otro. Y no es con recursos, y no es a través de una fundación, ni las familias ricas de Chile. Cada uno de nosotros debiera tener una cultura de la contribución que se acerque a ser un poquito más empático. Hay que poner el corazón en movimiento, digo yo. Tenemos que salir de esto de que la pobreza le corresponde al Estado, porque el Estado no le alcanza, el Estado no llega a todos los sectores, la sociedad civil ha demostrado que lo hace bien pero no tiene recursos. Entonces yo creo que mi invitación es primero a que entendamos que la solidaridad o la filantropía, si lo queremos poner más arriba, la solidaridad nos toca a todos y cada uno de los chilenos. Lo segundo es que para ser solidario no hay que poner recursos necesariamente, tú mismo lo dijiste, voluntariado, pro bono, tiempo, puentes, conectar. Cuando alguien te pide, tienes un contacto para poder acceder, por ejemplo, llega un programa de lectura en vacaciones de invierno y verano para que los niños no estén solos, para que los papás puedan trabajar, yo llamo y digo, alguien me podrá regalar las colaciones, alguien me podrá regalar libros para que los niños puedan leer, alguien me podrá disponibilizar una sede, alguien podrá ser tutor, facilitador de esto. Entonces todo eso es tiempo, es cariño, voluntad, es poner talento a disposición de otro. Entonces, si seguimos pensando que el Estado es el responsable de resolver la pobreza, no vamos a llegar nunca porque no alcanza. Y el Estado es mal administrador, además esto ya lo sabemos. El Estado administra mal los recursos, el Estado además está preocupado más de pensar. Entonces, arremanguémonos todos y me encantaría, aquí Benito es un súper buen aliado, que empecemos a instalar en Chile que la contribución es tarea de todos. Sí, yo comparto plenamente, Loan, y yo creo que la respuesta que se da a través de la encuesta refleja el estado en que estamos de cargarle a otro la responsabilidad que nos corresponde todos los días, porque hay que recordar que la experiencia de quien vive en pobreza, lo más duro, dicen, no es la carencia de recursos, es el trato que entregan. Entonces, si efectivamente el 43% de las personas siente que tiene un trato clasista, según los estudios, y más del 40% de las mujeres también que es discriminada por ser mujer, tú dices, bueno, tenemos que cambiar el trato,
Y eso no depende de quién gobierna, del Estado. El Estado podrá hacer su pega, le tocará administrar hospitales, le tocará, ¿no es cierto?, entregar los subsidios habitacionales, entregar los subsidios educacionales, todo eso. Y como dice Anne, hay que buscar que sea cada vez más eficiente, ¿no es cierto?, y que lo haga de mejor manera, que tenga mejores procedimientos, más transparentes, todo eso. Pero la pobreza se genera en los vínculos que establecemos en las sociedades. Si los vínculos son injustos, por supuesto que hay pobreza. O sea, si yo tengo una fábrica y exploto a las personas, al final genero pobreza. Si tengo una fábrica y colaboro socialmente con esas personas para que se desarrollen, supero la pobreza. Si yo vivo en un barrio y trato mal a mis vecinos, me aíslo de mis vecinos, bueno, voy generando pobreza alrededor. Sea barrio rico, pobre, barrio que sea, da lo mismo. Entonces, yo creo que hacernos responsables, ¿por qué dejamos de hablar? Yo me preguntaba ahora que estamos aquí en el encuentro, ¿por qué dejamos de hablar? Yo creo que dejamos de hablar porque nos metimos mucho dentro de nosotros mismos. Nos preocupamos de obtener nosotros beneficios materiales en todos los estratos sociales, no estoy hablando de un estrato social, todos los estratos sociales, y se produjo un ciclo muy individualista en Chile. Pero tenemos que favorecer a que haya un ciclo donde efectivamente nos preocupemos de los demás, que tenga esa aspiración colectiva desde la ciudadanía, no del Estado. El Estado tiene que hacer la pega y trataremos de controlarlo a través de los parlamentarios, todo. Y mejoremos las políticas, por supuesto que sí. Todos los que estamos acá contribuimos a las políticas. O sea, si nos llama una comisión del Estado, por supuesto que ayudamos a armar la política. Pero entendemos que la construcción de lo ordinario es de los ciudadanos. De hecho, las organizaciones ciudadanas son anteriores al Estado. O sea, cuando tú ves la historia de la humanidad, nosotros nos tuvimos que organizar antes que surgiera el Estado. Antes los sumerios, todas las civilizaciones de las que se habla, bueno, nos organizamos las personas, entre clanes, entre familias, y nos ayudábamos mutuamente. Ya, y yo creo que eso de repente se olvida, claro. Bueno, estamos con Listo. el tiempo ya acabándose, así que quiero agradecerles. Esta es una muy buena conversación para poder poner el tema sobre la mesa. Yo creo que lo primero que hay que hacer para que encontremos un camino verdadero hacia un país donde nadie se queda atrás, lo primero que tenemos que hacer es abrir las conversaciones para eso. Así que muchas gracias por acompañarnos hoy, Benito, Anne, y vamos a seguir aquí en el encuentro Mucho Más que No Tener de la Corporación 3xI. Muchas gracias. Muchas Un gracias gusto. por la invitación.